Logaritmos, definición y propiedades. En este vídeo vamos a estudiar la definición de logaritmo, vamos a calcular algunos ejemplos y también sus propiedades. Hay que tener en cuenta que las propiedades y la definición de logaritmos están muy relacionadas con las propiedades de las potencias, por tanto tenemos que tenerlas muy presentes. Comencemos con la definición de logaritmo. Nos vamos a encontrar con esta expresión de aquí. Pues bien, se lee logaritmo en base a del número n, donde a es un subíndice que ponemos en la parte inferior y esto es un número positivo distinto de 1 y se llama base. Y n es el número al que afecta el logaritmo y se llama argumento. Pues bien, ¿cómo calculamos el logaritmo según su definición? El logaritmo en base a de un número n es el exponente al que hay que elevar la base a para obtener n. Es decir, logaritmo en base a de n es desconocido. Le vamos a llamar x. ¿Quién es x? Pues va a ser el exponente al que hay que elevar la base, acordaros que la base se ponía aquí en el subíndice, para obtener el número n, para obtener el argumento. Vamos a señalar dos logaritmos importantes que incluso se denotan de forma distinta. Uno de ellos es los logaritmos en base 10 que se llaman logaritmos decimales. Hasta ahora hemos visto que se hubiese puesto logaritmo en base 10 de n. Pues bien, en este caso vamos a omitir el subíndice y vamos a poner simplemente log n. Siempre que nos encontremos una expresión de este tipo, se llama logaritmo decimal, se lee logaritmo decimal y la base, aunque no aparezca, es el número 10. Otros logaritmos importantes son los que tienen como base el número e. Recordemos que es 2,718182 puntos suspensivos. Se llaman logaritmos neperianos o naturales y, según sabemos, escribirían logaritmo en base e del número n. Pues bien, en su lugar vamos a escribirlo ln de n. Siempre que nos encontremos esta expresión, ln, nos están diciendo que la base es el número e y que se lee logaritmo neperiano. Comencemos con algunos ejemplos. Vamos a calcular los siguientes logaritmos. Tenemos logaritmo en base a de 8. Bueno, en principio no sabemos quién es. Simplemente sabemos que es el exponente al que hay que elevar el 2 para obtener el 8. Fijaros, el exponente al que hay que elevar el 2 para obtener el 8. Bien, pues para resolver esto tenemos que poner el 8, descomponerlo como base 2. Nos fijamos que el 8 es 2 al cubo. Por tanto, tenemos que 2 elevado a x, en lugar de 8 ponemos 2 elevado a 3. Si las bases son iguales, los exponentes son iguales, quedando x igual a 3 y por tanto ya podemos concluir que el logaritmo en base 2 de 8 es 3. Otro ejemplo. Logaritmo en base 5 de 25. ¿Quién será? Pues es el exponente, que lo llamamos x, al que hay que elevar la base, acordaros que era el subíndice, para obtener el argumento, que en este caso es 25. Al igual que antes, yo quiero descomponer 25 en base 5. Sabemos que 25 es 5 al cuadrado. Entonces ponemos que 5 elevado a x igual a, en lugar de 25, ponemos 5 al cuadrado. Y si las bases son iguales, los exponentes son iguales. Por tanto, x igual a 2. Y podemos decir ya que el logaritmo en base 5 de 25 es 2. Otro ejemplo. Logaritmo en base 3 de 9. Pues vamos a ver a qué número hay que elevar la base, el 3, para obtener 9, el argumento. Volvemos a descomponer el 9 como la base que hay aquí, como un 3. 9 es 3 al cuadrado, quedando 3 elevado a x igual a, en lugar de 9, ponemos 3 al cuadrado. Si las bases son iguales, los exponentes son iguales, por tanto x igual a 2. Y podemos decir ya que el logaritmo en base 3 de 9 es 2. Otro ejemplo. Logaritmo en base 3 de 81. Pues bien,
¿A qué número hay que elevar la base, el 3, para obtener el argumento 81? Descomponemos 81 en base 3 y me queda que 81 es 3 a la cuarta. Por tanto, en lugar de poner 3 elevado a x igual a 81, ponemos 3 elevado a x igual que 3 elevado a 4. Si las bases son iguales, los exponentes son iguales y por tanto queda x igual a 4, pudiendo concluir que el logaritmo en base 3 de 81 es 4. Veamos ahora este ejemplo que a simple vista parece un poquito más complejo. Logaritmo en base 2 de raíz de 8. Pues bien, ¿a qué habrá que elevar la base 2 para obtener el argumento que es raíz de 8? La raíz de 8 lo vamos a tener que expresar como base 2. Entonces, para ello vamos a tener que aplicar las propiedades de las raíces. Recordad que raíz de 8 es raíz de 2 al cubo y que si queremos poner una raíz como una potencia de exponente fraccionario, el índice pasa a ser el denominador del exponente, con lo cual nos quedaría 2 elevado a 3 partido por 2. He hecho una pequeña modificación porque no me había dado cuenta y había puesto la fracción inversa. No, recordemos, para pasar a forma fraccionaria es 2 elevado a su exponente partido por el índice, que en este caso es 2. Por tanto, ¿qué nos queda? 2 elevado a x igual que raíz de 8, nos queda 2 elevado a x igual que 2 elevado a 3 medios. Como las bases son iguales, los exponentes son iguales y podemos concluir que el logaritmo en base 2 de 8 es 3 medios. Vamos con otro ejemplo. Logaritmo en base 6 de un sexto. ¿A qué número hay que elevar la base, que es 6, para obtener el argumento, que es un sexto? Pues bien, recordamos que un sexto es 6 elevado a menos 1. Por tanto, 6 elevado a x, en lugar de poner un sexto, ponéis 6 elevado a menos 1. Si las bases son iguales, los exponentes son iguales, por tanto x igual a menos 1 y podemos concluir que el logaritmo en base 6 de un sexto es menos 1. Continuamos con algunos ejemplos, en este caso en base 10. Logaritmo en base 10 de 100. Como ya hemos dicho, así no se escribe. Cuando la base es 10, la omitimos y simplemente se escribe log de 100. Pues bien, ¿a qué número hay que elevar la base, que en este caso es 10, para que nos dé 100, el argumento? Descomponemos y sabemos que 100 es 10 al cuadrado. Pues bien, ¿qué me queda? X igual a 2. Log de 10.000. ¿A qué número hay que elevar la base 10 para que me dé 10.000? Como sabemos que 10.000 es 10 a la cuarta, pues x es igual a 4. Por tanto, log de 10.000 es 4. Logaritmo de 0,1. ¿A qué número hay que elevar la base para que me dé 0,1? Sabemos que 0,1 es 10 a la menos 1. Podemos concluir que x es igual a menos 1 y por tanto el logaritmo en base 10 de 0,1 es menos 1. Ahora vamos a ver un ejemplo en base e. Logaritmo neperiano, recordemos que hemos dicho que se escribe así siempre que la base sea e, de la raíz de e. Pues bien, ¿a qué número hay que elevar la base, que hemos dicho que es e, para que me dé el argumento, raíz de e? Sabemos que aplicando las propiedades de las raíces lo podemos poner como forma en potencia con exponente fraccionario. Entonces, el índice pasaría a ser el denominador del exponente, quedando e elevado a 1 partido por 2. Con lo cual tengo x igual a 1 medio y podemos concluir que el logaritmo neperiano de la raíz de e es 1 medio. Veamos un par de casos particulares. Logaritmo en base 5 de 5. Fijaros, vamos a ver los dos casos en el que la base y el argumento son iguales. 5 y 5. Y aquí vamos a ver logaritmo de 10, que hemos dicho que cuando no había base era un 10. 10 y 10. Pues bien, esto es muy sencillito porque
¿A qué número hay que elevar la base, que es 5, para obtener el argumento, que es 5? Pues 5 es 5 elevado a 1. Por tanto, como las bases son iguales, x igual a 1 y logaritmo en base 5 de 5 es 1. Y aquí pasa exactamente igual. ¿A qué número hay que elevar la base, el 10, para obtener el argumento, que es 10? Como 10 es 10 elevado a 1, pues x igual a 1 y por tanto podemos concluir que el logaritmo en base 10 de 10 es 1. Y de aquí vamos a sacar una propiedad. En general, el logaritmo en base a de a siempre es 1. ¿Por qué? Pues porque siempre hay que elevar el 1 la base para obtener el argumento. Es decir, siempre que la base y el argumento sean iguales, el logaritmo en base a de a es 1. Vamos a ver ahora cuándo el argumento es 1. Logaritmo en base 9 de 1. ¿A qué número? Hay que elevar la base, que es 9, para obtener el argumento, que es 1. 1 lo podemos poner como 9 elevado a 0. ¿Por qué pongo 9 elevado a 0? Porque yo quiero que tenga la misma base que aquí. Como aquí hay base 9, pongo base 9. Y para obtener 1 es exponente 0. Pues bien, x igual a 0, por tanto, logaritmo en base 9 de 1 es 0. Otro ejemplo. Logaritmo en base 5 de 1. ¿A qué número? Hay que elevar la base, el 5, para que me dé el argumento, 1. Ahora, ¿como quién me conviene ponerlo como base 5? Pues 1 es 5 elevado a 0. Por tanto, me queda x igual a 0 y podemos concluir que el logaritmo en base 5 de 1 es 0. De aquí sacamos la siguiente propiedad, y es que siempre que el argumento sea 1, el logaritmo en base a de 1 es 0. Pues porque cualquier número elevado a 0 es 1. Y aquí tenéis un par de ejemplos más. Vamos con la tercera propiedad, que me dice que el logaritmo en base a de m elevado a n de una potencia es igual que el exponente pasa multiplicando delante del logaritmo y nos queda n por logaritmo en base a de m. Vamos a ver un par de ejemplos. Expresa en función del logaritmo en base 5 de 7 la siguiente expresión: logaritmo en base 5 de 7 al cuadrado. Pues bien, hemos visto que el exponente puede pasar delante multiplicando al logaritmo, quedando 2 por logaritmo en base 5 de 7. Ya hemos expresado la función que me da en función del logaritmo en base 5 de 7, tal y como me pedían. Otro ejemplo, expresa en función del logaritmo de 2 la siguiente expresión: logaritmo de 0,25. Pues bien, logaritmo de 0,25. El 0,25 lo ponemos en forma de fracción y es 25 partido por 100, que si simplificamos es un cuarto. Por tanto, el logaritmo de 0,25 es el logaritmo de un cuarto. Y ahora, como me dicen que lo exprese en función del logaritmo de 2, voy a expresar el 1/4 como una potencia de base 2. Sabemos que el 1/4 es 4 elevado a menos 1, puesto que si tomo el inverso le pongo exponente negativo. Aquí tiene exponente 1, pues pasaría con exponente menos 1. Como quiero logaritmo de 2, lo voy a poner en base 2. 4 es 2 al cuadrado, que como a su vez está elevado a menos 1, sería 2 elevado a menos 2. Pues bien, tenemos que el logaritmo de 1/4 es el logaritmo de 2 elevado a menos 2. Como el exponente pasa multiplicando al logaritmo, nos queda menos 2 por el logaritmo de 2. Y ya lo tenemos, ya tenemos logaritmo de 0,25 expresado en función del logaritmo de 2, tal y como nos pedían. Propiedad número 4. Logaritmo en base a de un producto de m por n lo vamos a expresar como logaritmo en base a de m más logaritmo en base a de n. Es decir, lo separo en dos logaritmos que están sumando. Ejemplo, expresa en función del logaritmo en base 3 de 2 la siguiente expresión: logaritmo en base 3 de 6. El logaritmo en base 3 de 6, bueno, pues yo quiero que aparezca un 2. Pues 6 es 3 por 2. Aplicando esta propiedad,
Vamos a separar en dos logaritmos. Por una parte sería logaritmo en base 3 de 3 más logaritmo en base 3 de 2. Ahora sabemos que el logaritmo en base 3 de 3 es 1, por lo visto anteriormente, y nos queda más logaritmo en base 3 de 2, con lo cual ya tenemos expresado el logaritmo en base 3 de 6 como 1 más logaritmo en base 3 de 2, que era lo que me pedía. Otro ejemplo, expresa en función del logaritmo de 2, logaritmo de 3 y logaritmo de 5 la expresión logaritmo de 30. Yo quiero que aparezca un 2, un 3 y un 5, pero es que me doy cuenta que 30 es 2 por 3, 6, por 5, 30. Pues bien, como tenemos un producto, lo podemos separar en sumas de logaritmos. Sería logaritmo de 2 más logaritmo de 3 más logaritmo de 5. Y ya lo tenemos, ya tenemos logaritmo de 30 expresado en función de estos tres logaritmos. Ahora vamos a aplicarla de derecha a izquierda. Me dicen, expresa esto como un solo logaritmo. Pues bien, como aquí hay una suma, yo puedo poner un solo logaritmo y los argumentos los multiplico. 3 por 7, 21. Me queda logaritmo en base 2 de 21. Importante que pongo las bases en roja para que veáis que las bases no cambien. ¿De acuerdo? Quinta propiedad. En lugar de tener un producto vamos a tener un cociente, logaritmo en base a de m partido por n. Pues esto es igual a logaritmo en base a de m menos logaritmo en base a de n. Es decir, lo separamos en dos logaritmos con la misma base y entre ellos están restando. El primero afecta al numerador, logaritmo en base a de m, menos el segundo afecta al denominador, logaritmo en base a de n. Vamos a ver ejemplos. Expresa en función del logaritmo neperiano de 3 y logaritmo neperiano de 2 la expresión logaritmo neperiano de 3 medios. Pues es muy facilito porque como tenemos un cociente sería el logaritmo neperiano de 3, que es el numerador, menos logaritmo neperiano de 2, que es el denominador. Y ya lo tenemos. Vamos a aplicar la ola ahora de izquierda a derecha. Me dicen, expresa esto como un solo logaritmo. Nos fijamos que tienen la misma base y que además están restando. Es que había puesto un más sin darme cuenta y queremos aplicar esta propiedad. Repito, tienen la misma base y están restando. Pues bien, lo vamos a poner todo bajo un solo logaritmo. Logaritmo en la misma base que es 2 de. El primero será el numerador, el dividendo, entre el segundo, que será el denominador, el cociente. Logaritmo en base 2 de 10 entre 5, 10 entre 5 es 2. Me queda logaritmo en base 2 de 2. Y ya tengo expresada esta recta de logaritmo como un solo logaritmo. Ahora vamos a ver un ejemplo donde vamos a aplicar a la vez dos propiedades. Expresa en función del logaritmo en base 3 de 2 la siguiente expresión. Logaritmo en base 3 de 27 partido por 8. Fijaros, tenemos logaritmo en base 3 de 27 partido por 8. Al ser un cociente lo puedo separar en dos logaritmos. Logaritmo en base 3 de 27 menos logaritmo en base 3 de 8. Ahora bien, el 27 es 3 al cubo, lo ponemos. Y el 8 es 2 al cubo, lo ponemos. Según una propiedad que hemos visto, cuando hay un exponente, el exponente pasa multiplicando delante del logaritmo, quedando 3 por logaritmo en base 3 de 3, menos, y este 3 también pasa multiplicando, quedando 3 por logaritmo en base 3 de 2. Igual que hemos visto que cuando la base y el argumento son iguales, vale 1, por tanto queda 3 por 1 menos, y esto lo copio. Pues bien, 3 por 1 es 3 menos 3 por logaritmo en base 3 de 2. Y ya hemos expresado este logaritmo en función del logaritmo en base 3 de 2, tal y como me pedían. Bueno, pues esto ha sido todo en este vídeo. Espero que os haya gustado y lo hayáis entendido. Y en el próximo vídeo haremos más ejercicios de logaritmos. Hasta entonces.